1970, casi seguro en 1978. Contiene varios escritos, entre ellos la versión en copto del Evangelio de Judas, escrito alrededor del año 350 después de Cristo. Parece ser una copia de un texto conocido a fines del siglo II y hace surgir preguntas en cuanto a la historia del Nuevo Testamento respecto a Judas. Al igual que la biblioteca Nag Hammadi, hallada en 1945, y los papiros del Mar Muerto, hallados en 1947, que son mucho más conocidos y apreciados por nosotros como santos de los últimos días, y otros cristianos, este códice antiguo fue hallado accidentalmente por campesinos del lugar en unas cuevas a orillas del Nilo. Cuando llegó a manos de eruditos y curadores, casi se había desintegrado. Uno de los aspectos destacables en la historia del descubrimiento y publicación del Evangelio de Judas es el enorme esfuerzo hecho para reconstruir el papiro con el manuscrito. Hoy, cerca de un 80% del texto ha sido restaurado, permitiendo una traducción bastante completa. El contenido del Evangelio perdido de Judas. El Evangelio de Judas pretende ser un diálogo entre Jesús y Judas Iscariote. Y cito: relato secreto de la revelación que Jesús habló con Judas Iscariote entre 1 semana y 3 días antes de celebrar la Pascua. El texto se compone de 3 escenas relacionadas, pero el clímax es la revelación de Jesús a Judas acerca del secreto de la salvación, y el pedido de Jesús de que Judas lo entregara en manos de sus enemigos, facilitando así su escape del mundo físico y corrupto. Cito: mas tú sobrepujarás a todos ellos, queriendo decir al resto de los 12, pues tú sacrificarás al hombre que me reviste. En lugar de ser el traidor de Jesús, tal como lo describe el Nuevo Testamento, Judas aparece como el amigo más leal de Jesús y dedicado discípulo del Evangelio de Judas. Pero el reconocimiento del estado caído del cuerpo mortal, Judas recibió la promesa de que sería exaltado por encima de los otros discípulos, a pesar del hecho de que por un tiempo sería despreciado y odiado. Jesús dijo: tú serás el 13º, y serás maldecido por las otras generaciones, y llegarás a reinar sobre ellos. En los últimos días maldecirán tu ascenso a la generación santa. Este evangelio finaliza dramáticamente. Esta imagen muestra la última página, carece de algo allí, pero dice en copto, en el Evangelio de Judas: sus sumos sacerdotes murmuraron porque él había ido al salón de huéspedes para su oración. Pero algunos escribas estaban ahí vigilando con atención para arrestarlo durante la oración, pues tenían temor del pueblo, dado que era considerado por todos como un profeta. Fueron al lado de Judas y le dijeron: ¿qué haces aquí? Tú eres discípulo de Jesús. Judas les respondió lo que ellos querían y recibió dinero y lo entregó a ellos. El relato conservado en el Evangelio de Judas presenta una imagen totalmente diferente a la del Nuevo Testamento. Por supuesto, aquellos quienes quieren reescribir la historia de Jesús se han aferrado a este documento como versión alternativa a los 4 evangelios. Repito, el documento fue escrito mucho después que el Nuevo Testamento y no aporta un relato de testigos oculares de lo que sucedió en Jerusalén durante la Pascua, la noche en que Jesús fue entregado en manos de sus enemigos. El autor no nos habla del sacrificio expiatorio de Jesús por nosotros ni de su gloriosa resurrección que abrió el camino para que volvamos al Dios que nos dio la vida. Las buenas nuevas siguen siendo buenas. Reitero, el documento fue escrito mucho después que el Nuevo Testamento. Aunque los eruditos sabían que el Evangelio de Judas, varios años antes, el público supo de él y se interesó a través de la campaña publicitaria de la National Geographic Society, que lo usó para destacar su programa especial de abril de 2006 y su presentación de la traducción del documento al inglés. Bart Ehrman, erudito sobre el Nuevo Testamento, declaró que el Evangelio de Judas es uno de los descubrimientos históricos más grandes del siglo XX. Se compara al hallazgo de los papiros del Mar Muerto o a los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Ciertamente es un descubrimiento importante y es noticia, como lo es cualquier texto antiguo que se encuentra. Otros se unieron declarando que el texto cambiaría radicalmente nuestra reconstrucción del cristianismo antiguo e hicieron osadas declaraciones en cuanto al valor del texto y de lo que ocurriría con su publicación. Diferentes informes siguieron a esos dichos, incluyendo los de Time y Newsweek, poco antes de abril del 2000, destacando el hallazgo
pero exagerando el sentido del descubrimiento en su aporte para ayudar a reconstruir lo que hace tanto tiempo pasó en Jerusalén en la Pascua. El tema siguió cuando National Geographic editó un relato especial del Evangelio de Judas en su número de mayo del 2006, llegando a un gran número de lectores y bibliotecas, salas de espera y otros lugares en Norteamérica. Fue una campaña amplia para dar al mundo una alternativa al Nuevo Testamento en una revista bien presentada y que tenía la posibilidad de captar la atención de millones de personas. Al final, tal como lo había anunciado antes, la National Geographic publicó el texto en inglés del Evangelio de Judas, que contiene una traducción del antiguo texto cóptico, con notas al pie de las páginas, junto con un breve relato de la historia del texto. Este conjunto ha sido publicado ya en varios idiomas, incluyendo español y portugués. El relato del descubrimiento, conservación, traducción y publicación del Evangelio de Judas es un cuento de misterio, intriga, celo académico, traición y actividades ilegales, probando una vez más que el hecho a menudo es extraño y más interesante que la ficción. En este frenesí de los medios en cuanto a la novela y la película basados en la obra de ficción y en el Evangelio perdido de Judas, recién descubierto, un público desprevenido tal vez ha olvidado el tema real, y es el de la cronología. En su intento de reemplazar al Nuevo Testamento por otros textos antiguos, tales como la Biblioteca Nag Hammadi y ahora el Evangelio de Judas, algunos eruditos radicales datan al Nuevo Testamento lo más tarde posible y a estos textos con fechas tan tempranas como sea posible, sugiriendo así que estos documentos son más confiables que los evangelios mismos. Sin embargo, si aceptamos la fecha tardía de los 4 evangelios que ellos proponen, y no hay una buena razón para hacerlo, aunque la aceptemos, y también aceptemos las fechas más tempranas de la Biblioteca Nag Hammadi y del Evangelio de Judas, los 4 evangelios anteceden a estos textos. La brecha entre ellos sigue siendo ancha en lo que respecta a su origen. Sin evidencia contraria, el Nuevo Testamento contiene los primeros relatos antiguos de la vida y ministerio de Jesucristo. Además, hay una buena evidencia como para sugerir que ellos son la fuente más confiable sobre su ministerio, porque fueron obra de testigos oculares o de quienes se relacionaron con esos testigos. Ciertamente, las buenas nuevas siguen siendo buenas nuevas. Es obvio que entre la muerte y la resurrección de Jesucristo y la aparición de los textos que conocemos como Nuevo Testamento pasó cierto tiempo. Estamos de acuerdo en que el Nuevo Testamento apareció después que Jesús terminó su ministerio terrenal. Pero esos textos fueron escritos por la generación que conoció a Jesús y se relacionó con él. Aunque el Salvador mismo no dejó registros propios que hayan perdurado, los relatos de su vida, de sus enseñanzas y de su sacrificio y resurrección llegaron a ser parte de la prédica de los apóstoles y primeros misioneros, tal como se ve en los sermones de Pedro, así como en el incluido en Hechos capítulo 2, apenas 50 días después de la muerte de Jesús, discurso que Pedro dio y que hoy tenemos en el libro de Hechos. También lo escrito por Pablo y preservado en 1 Corintios 15. Aunque algunos de estos dichos acerca de Jesús fueron escritos antes que los libros del Nuevo Testamento, los primeros libros son en realidad las primeras cartas de Pablo. En otras palabras, si fuéramos a disponer el Nuevo Testamento en el orden en que fue escrito, las cartas de Pablo aparecerían primero en él y los 4 evangelios después. En otras palabras, Pablo escribió sus cartas antes que los 4 evangelios fuesen escritos. Primera Tesalonicenses ha sido fechado en el año 50 o 51 después de Cristo, pero Gálatas pudo haber sido anterior. Algunos sostienen, y recientemente lo he comentado por escrito, que Pablo escribió Gálatas en el 49 después de Cristo, acercando las cartas de Pablo al tiempo del ministerio mortal de Jesús. Aunque los evangelios aparecen primero en la secuencia del Nuevo Testamento, fueron escritos muchos años después que las cartas. El término evangelio en inglés proviene del inglés antiguo que significa buenas nuevas, y es una traducción del griego y se refiere a las buenas nuevas de Jesucristo y a la salvación que Él hizo posible. Como tal, los evangelios constituyen un género literario definido, uno que combina elementos biográficos con relatos de milagros, discursos didácticos y reflexiones doctrinales tendientes a ilustrar quién era Jesús y la obra que efectuó. El orden establecido de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, refleja el orden aceptado por los primeros escritores cristianos de los siglos II y III, aunque muchos eruditos proponen que Marcos, anotando las memorias de Pedro, escribió primero, tal vez en el 60 después de Cristo.